Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet para estar compartiendo el estudio de esta carta de Tesalonicenses. Queremos repasar un poquito lo que compartimos el domingo pasado y hemos visto el saludo a la iglesia de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Y estuvimos presentando a cada uno de estos tres personajes: Pablo como el líder del equipo misionero, Silvano o Silas, que era un hombre prominente, profeta, predicador, que era un hombre fiel, que venía de la iglesia de Jerusalén y que se unió en este segundo viaje misionero con Pablo, y Timoteo, que fue recogido y unido al equipo un joven en la zona de Derbe y Listra, que ya lo hemos estudiado, que venía de un hogar de mujeres piadosas. Su madre, Eunice, y significa victoriosa, y su abuela Loida. Qué lindo, ¿no? Cómo Dios utiliza distintas personas en la obra, de distintas procedencias, de distinta formación. Y vamos a ver que esta carta que Pablo va a escribir, vamos a ver, para tener la referencia, vamos a Hechos capítulo 18. Se acordarán ustedes que esta iglesia fue fundada en 3 semanas, 3 días de reposo, allí en la sinagoga de Tesalónica. Pablo fue el que tenía la voz de la exposición, mostrando que el Mesías debía padecer, que el Mesías debía resucitar y que el Mesías era el Jesús que habían asesinado su pueblo años atrás. Ahora, cuando llegan a Berea, de Tesalónica a Berea, porque se levanta una turba que se forma por aquellos judíos que no creían y lo persiguen a Pablo, a Silas y Timoteo, salen, van a Berea. Y cuando están en Berea, el grupo que se formó en Tesalónica de judíos que venían a perseguirlos y a patotearlos, justamente cuando llegan, ¿qué hacen los hermanos? Lo toman a Pablo, lo embarcan para que él se vaya por mar, por barco, va a ir a Atenas. Y entonces se van a quedar en Macedonia Silas o Silvano y Timoteo. Pero sabemos por la carta que Pablo escribe en Tesalónica que antes de embarcarse a Atenas le va a dar una orden a Timoteo de que se vuelva a Tesalónica, que haga 80 kilómetros, que retroceda para hacerse cargo de la iglesia naciente, de estos bebés que recién acaban de venir a la luz del nacimiento espiritual. Así que él los va a pastorear ese tiempo, mientras Pablo se va a Atenas solo, llega al puerto de Corintios, donde comienza a fundar la iglesia de Corintios. Eso lo tenemos en Hechos 18, y nos dice en el versículo 5, Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces no sabemos el tiempo que Timoteo permaneció con los hermanos de Tesalónica, pero tiene que haber sido algunos meses.
Y cuando ellos logran bajar para reunirse en Corinto con Pablo, Silas y Timoteo, ahí Timoteo le va a dar toda la información de cómo estaba la iglesia que habían fundado juntos y que él tuvo que salir huyendo por la persecución. Y justamente después de tener todo el estado espiritual de la iglesia y la información, desde allí, desde Corinto, Pablo va a escribir la carta de Primera Tesalonicenses, que es la primera carta que Pablo, cronológicamente hablando, escribe del Nuevo Testamento, en el año 51. Entonces, ahí sale la carta, nuevamente la va a llevar Timoteo, esta carta que nosotros tenemos hoy como Primera Tesalonicenses. Entonces, ¿se entendió? En la primera carta que Pablo escribe, ¿desde dónde la escribió? Desde el puerto de Corinto, cuando estaba formando la iglesia de Corinto. Y allí sale la carta con Timoteo. Así que acá tenemos la carta, tenemos la fecha. Y vamos a estar hablando en esta noche de esta carta que ahora ya sabemos que fue escrita por Pablo después de haber recibido el informe de Timoteo, de haber estado Timoteo pastoreando esta iglesia nuevita, naciente, y contándole todo lo que había acontecido después que Pablo tuvo que salir huyendo por la persecución. Y vamos a ver en el versículo 1:1, nos dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Pablo le va a hablar de Dios, Dios el Padre, y les va a hablar del Señor. El Señor, fíjense qué impresionante, ¿el Señor qué? El Señor Jesucristo. Porque si bien los judíos, por supuesto, tenían un Dios único, pero en el hebreo, la palabra Elohim es unidad en la pluralidad. Entonces quiere decir que no son tres dioses, pero son tres en uno. Tenían el concepto los hebreos, pero no llegaban a comprender y cómo estos judíos pudieron aceptar que Cristo, que Jesús, que el Cristo, el ungido, era el Señor, Curios. Tremenda esta palabra, cuando uno entiende cómo ellos venían pensando y lo aceptaron completamente por medio de la fe. Y después le habla de la gracia, esto es el favor de Dios y a vosotros, y paz, que son dos cosas fundamentales que Pablo siempre utiliza en las salutaciones a las iglesias. La paz de Dios y la gracia, el favor de Dios que necesitamos en toda iglesia local. Y vamos a estar viendo en el versículo 2. Hoy vamos a hablar de Pablo, un siervo agradecido. Ahora, indudablemente cuando él quedó en Corinto solo, junto con Aquila y Priscila, que son dos judíos que también se van a unir por el oficio de Pablo, que era hacer tiendas o carpas de pieles de animales, primero comienza trabajando con el oficio que tenía para sostenerse. Y cuando vuelve Timoteo y Silas de Macedonia, él había recibido, se ve, una ofrenda y estaba completamente entregado a la predicación del Evangelio, fundando la iglesia de Corinto. Ahora, nos dice el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. El corazón de Pablo es un siervo agradecido, porque lo primero que va a decirles a sus hijos, los tesalonicenses, que junto con Silas y con Timoteo
estuvieron allí, que les llevaron el Evangelio de Cristo, que se convirtieron, es decirle, yo doy gracias a Dios por todos vosotros. Y qué importante, queridos hermanos, es poder ser personas agradecidas. Por lo general, nosotros vivimos quejándonos y muchas veces siempre tenemos una razón para no estar contentos. Tenemos a veces una mirada pesimista, que siempre vemos el vaso medio vacío. Y es una tendencia que no es buena y que no es bíblica. Pablo, que es un hombre de Dios, es un siervo agradecido porque él dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Pablo les dice, estoy agradecido a Dios por sus vidas, porque ustedes son un milagro, porque Dios los puso en mi camino, primero en la visión de Macedonia, en la ciudad de Troas, cuando vio esa visión de noche que Dios le mostró, un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos. Y obedeciendo Pablo inmediatamente, ve el fruto de estos hermanos que son nuevos, que están animados, que están contentos de poder escribirles una carta y poder enviárselas, porque está agradecido completamente, porque Dios los puso en el camino junto con Pablo, Timoteo y Silas. Fíjense que el hecho de ser una persona agradecida es una característica de Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13, dice Pablo en la misma carta, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, las aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Qué vemos diciendo Pablo? ¿Qué dice allí? Sin cesar damos gracias. Tú tienes que tener este corazón, esta actitud que tenía Pablo, un siervo agradecido. Agradece por las personas que Dios pone en tu camino. No veas lo negativo, no veas lo malo. Por alguna razón, Dios las coloca delante tuyo. Por alguna razón, Dios tiene un propósito para esa persona y tú eres el instrumento que Dios quiere usar en su vida. Más allá de que a veces no nos agraden, de que a veces son personas difíciles de amar, pero no imposibles de amar, porque tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Somos diferentes. Y fíjense, en la misma carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, directamente Pablo lo va a dar como un mandamiento a esta actitud de ser agradecido. Dice Pablo, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Estamos dando gracias en todo, especialmente por personas. Este es el enfoque. Dar gracias por personas que Dios pone en tu camino, como vecinos, como amigos, en el trabajo, en tu profesión. Tú te relacionas con personas. Y uno muchas veces tenemos esa tendencia humana de estar no agradeciendo por ellos, sino quejándonos por las personas que nos tocaron, los parientes que tenemos. Nos gustaría tener otros. Nunca el ser humano naturalmente es desagradecido.
Pero una de las características de Pablo, él es un siervo agradecido por personas. ¿Estás agradeciendo por las personas que tienes amistad, relación, que conoces? Que no eres una persona que está sola en este planeta, estás rodeada de personas. Pero el tema es poder ver que Dios los pone en tu vida con un propósito. Ahora, dad gracias en todo, lo pone como mandamiento. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Cristo Jesús. Entonces, la gratitud debe ser una acción constante. No cuando te gusta lo que te toca. No cuando estás de acuerdo con lo que te toca. Agradecer, dar gracias en todo. Y Pablo podía no solo predicarlo, podía en la misma carta practicarlo, porque su introducción en los primeros versículos que estamos viendo el 2, podemos ver que Pablo era un siervo agradecido. ¿Eres tú un hijo agradecido? Agradeces por el trabajo, agradeces por la vida, agradeces por la salud, agradeces por la familia, por lo que te tocó, agradeces por dónde trabajas, dónde tienes un sustento y las personas que te rodean. Tienes que tener este corazón como Pablo, un siervo agradecido. Ahora, ese agradecimiento que Pablo tiene hacia los tesalonicenses es interesante porque es un agradecimiento que está dirigido a Dios en oración. Poder dar gracias por personas en oración. Entonces, cuando estás orando, agradece. Agradece por personas. Tal vez si tú comienzas a orar por esas personas con las cuales te relacionas, sean creyentes o no, dar gracias y oras por ellos, dando gracias, tal vez Dios haga una obra a través tuyo, por medio tuyo, en sus vidas. Por más que vos veas que es una mala persona, por más que veas que diga, no, este no tiene nada de bueno, este no merece nada, pero bueno, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú eres distinto y tú puedes ser un instrumento, porque esa persona que está al lado tuyo, que es tu prójimo tal vez, no es salvo, mañana puede ser tu hermano. Y algo que le va a llamar la atención es ver que vos no lo tratás como los demás. No como merece, sino como tú quieres mostrarle a Cristo a través de tu amor, orando por esas personas. Orar por las personas, dar gracias a Dios por esas personas que Dios ha puesto en tu vida. Ese es el corazón de Pablo, un siervo agradecido. Ahora, vamos a ver en el versículo 3, dice Pablo, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, fíjense que sigue con esa oración, mencionando qué es lo que él habla con Dios en privado, lo hace público, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios Padre vuestra obra de fe. Lo primero que menciona Pablo con los tesalonicenses es que da gracias y que sin cesar está poniendo delante de Dios vuestra obra de fe. Está hablando en presente. ¿Qué significa la obra de fe? La obra de fe nos habla del acto inicial
de la conversión, porque es una obra que comienza con el conocimiento de esa fe puesta en Cristo, que inmediatamente cuando uno se convierte de corazón y de verdad, comienza un obrar por medio de esa fe. Como Santiago nos planteaba cuando hemos estudiado el libro, es una fe activa, una fe viva, una fe que obra, porque da una evidencia de que existe. ¿Se entiende? Ellos no tenían esa fe antes, tenían una religión, eran judíos, iban a la sinagoga, cantaban himnos, leían la palabra, pero estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces Pablo dice ahora, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. ¿De qué habla? Del acto inicial de la conversión. Esa palabra, conversión, significa volverse a Dios. Es un giro de 180 grados que los tesalonicenses hicieron y que Pablo lo menciona en el versículo 9, 1:9. Dice la palabra del Señor, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y fíjense en esta parte, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la obra de fe, la conversión. ¿Qué significa conversión? Es un giro de 180 grados. Yo lo estoy mirando a ustedes, si yo hago una conversión, me doy vuelta, le doy la espalda a ustedes y empiezo a mirar a Dios. Ahí están los ídolos. Giro, ya no los veo, y ahora estoy mirando hacia, caminando hacia Dios, el Dios verdadero, y sirviéndole. Fíjense qué bárbaro el versículo dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y servir. Esa es la obra de fe que realiza la conversión genuina y verdadera cuando esa fe está puesta en la persona de Cristo y hay vida espiritual. Esa fe comienza a manifestarse por medio de obras. Fíjense, esa palabra conversión se utiliza en Hechos 15:3. Vamos a ver allí un versículo para entender esta palabra conversión. Es una palabra que significa un giro de 180 grados. Una vez dijo uno un giro de 360, que estaba en el mismo lado, que estábamos mirando para el mismo lugar. ¿Qué dice Hechos 15:3? Así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión, este giro de 180 grados, ¿de quién? De los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Gentiles convertidos. Gentiles que habían hecho ese giro en su mente, en su corazón y en su vida, y manifestando las obras de esa fe genuina. Eso es lo que está diciendo y agradeciendo Pablo. Vamos a ver también las obras de fe que se refiere acá a Pablo. Vamos a 2 Tesalonicenses, también se menciona allí. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Que dice la palabra de Dios. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra
de fe con poder. Allí se menciona la obra de fe con poder. Entonces, no solamente habla de un giro, de un volverse de hacia, sino está hablando de todas aquellas actividades que se realizan a partir de la fe en Cristo. Todas aquellas actividades que se hacen por causa de Cristo. ¿Se entiende? Eso significa la obra de fe. Actividad por causa de Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos. Segunda Tesalonicenses 2:17. Dice Pablo: consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Afirme vuestros corazones. Eso es una obra de la fe. Que se afirme tu corazón en lo que tú crees para no desviarte del camino de Dios. Primera Timoteo. Vamos a Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Estamos hablando de la obra de fe. ¿Qué significa? Ese acto inicial de la conversión, volverse a Dios, no solamente es un giro que produce el corazón y la mente, sino actividades que se hacen a causa de esa fe en Cristo. No dice 1 Timoteo 2:10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Está hablando, vamos a leer el 9 para entender, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. No te preocupes tanto por los adornos externos de tu visión, de cómo te ve, que vos querés quedar bonita, que te vean, que qué lindo zaro, qué hermoso collar, qué perlas espectaculares. Dice Pablo, tenés que adornarte, ¿sabés con qué? Con obras, buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Las obras son un adorno, son una manifestación visible de esa fe invisible. Eso es lo que te hace hermosa. Tu fe y tus obras. Una mujer que profesa piedad. ¿Qué te parece? Estar preocupado por lo de adentro, no tanto por lo de afuera. Entonces, en el capítulo 5 también, versículo 10 de 1 Timoteo, vamos a dar vuelta a la hoja allí, también está hablando de mujeres viudas que había que poner en una lista para ayudarlas porque no tenían ningún tipo de sustento. Dice en el 1 Timoteo 5:9 que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Se entiende? Que tenga testimonio de buenas obras. Las obras de fe, de que es una mujer cristiana genuina, y fíjense lo que habla: si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Ahí tenés una lista de las obras que uno debe manifestar. La obra de fe. Una fe que es viva y activa, no es teórica, no es que pasa por la mente, pasa por el corazón, pero se demuestra con acciones y obras de fe. Fíjense también en 1 Timoteo 6:18.
Está hablando acá instrucciones a los ricos. Y dice, vamos a leer el 17, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y dice el 18, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir. Claro, antes tenían un corazón acumulador, pero ahora que son ricos, que tienen la bendición de tener dinero y posesiones, no es pecado, pero tiene que cambiar tu corazón en el sentido de hacer el bien. En buenas obras tenés que ser rico, tenés que dar, tenés que apoyar, tenés que ser generoso y tenés que compartir. Si Dios te ha dado mucho, puedes hacer mucho y repartir mucho. Como cuando Nicodemo, aquel rico recaudador de impuestos, jefe de recaudador de impuestos, se convierte, le dice al Señor, si yo he robado, lo devolveré por cuadruplicado. Y la mitad de lo que tengo, el hombre rico, se lo voy a dar a los pobres. ¿Ven? Ese es un hombre que está obrando por la fe y que es un cristiano verdadero. Y Jesús dice, este también es hijo de Abraham y hoy es necesario que pose en tu casa, Nicodemo. Qué lindo es cuando uno ve que hay obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Las obras de la fe. Y esto es para todo, no es para algunos que tengan un título o algún cargo, sino que todo creyente genuino debe mostrar las obras de fe. Porque ¿qué diría Santiago? Que la fe sin obra está muerta. Entonces, ¿te das cuenta cuántas cosas hace la fe y cuántas obras produce? Segunda Timoteo 2:21. Vamos a ver allí. Segunda Timoteo 2:21 dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, la limpieza y santidad son fundamentales para realizar las obras de la fe, las obras que Dios quiere hacer. Entonces, es importante la limpieza, la santidad. Como vos cuando vas a comer no querés un plato sucio, ¿cuál usás? El que está limpio y lo sacás y comés, ¿no? Un vaso, si está sucio, está todo, ¿qué haces? ¿Tomás de ahí? No, agarrás uno limpio. Entonces, ahí el vaso, que somos nosotros, para que podamos ser útil y usados por Dios, tenemos que tener esa limpieza y santidad y estamos preparados para toda buena obra. Entonces Dios dice, bueno, necesito a alguien, vení para acá. Allá te voy a mandar para que hagas esta obra. Capítulo 3, versículo 17. Estamos hablando de obras de fe. Dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado para toda buena obra. La escritura, el conocimiento, nos equipa para toda buena obra, para que podamos hacer esas obras que Dios tiene preparadas. Fíjate en Tito capítulo 2, versículo 7. Tito 2, versículo 7, dice la palabra de Dios, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza, de doctrina, con dignidad. Le dice a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Buenas obras. Fíjate 3.1 de Tito. Tito 3.1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades,
que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Ahora, si vos sos un empleado y sos rebelde a las autoridades, a tu jefe, a tu supervisor, eso no es algo que está honrando a Dios. Fíjate lo que dice, vamos a leerlo. Recuérdales que estén sujetos ¿a quién? A los gobernantes, las autoridades que tenemos, municipales, provinciales, nacionales. A las autoridades, o sea, toda autoridad que tú tengas arriba tuyo en tu trabajo. ¿Y qué es estar sujeto? Obedecele. Sé obediente a lo que te piden, porque de esta manera tú estás dando un testimonio de que eres un hijo o una hija de Dios. No puede haber un creyente que siempre sea el conflictivo, el rebelde, el renegado, que tiene mala voluntad y mala actitud porque está destruyendo el testimonio y está... ¿Quién va a querer ser creyente? ¿Quién va a querer venir a la iglesia? ¿Quién va a querer conocer a Cristo? Entonces, donde estamos, podemos estar preparados para toda buena obra. Y la mejor forma, ¿cómo es? Teniendo una actitud correcta en la cadena de mando. Ya sea en lo que es la autoridad política, como la autoridad en tu trabajo, tenés que estar sujeto, ponete debajo y ser obediente. Guardá este versículo para cuando te cueste, para cuando quieras rebelarte, cuando estés enojado, porque Dios lo pone y tenés que mostrar a Cristo donde Él te puso. Versículo 8. Sigue hablando de las obras. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios, observad, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, porque las obras que tú realizas por la fe, que es invisible, demuestran tu fe verdadera, se hace visible por medio de esas obras. ¿Se entiende? ¿Qué dice acá? Procuren ocuparse en buenas obras. ¿Escuchaste bien? Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces la fe es intangible, la fe es invisible, pero por medio de la obra de fe, tu fe puede ser vista, puede ser contemplada, puede ser admirada y puede ser lo que haga que una persona pueda decir, vos sos diferente, vos sos distinto, vos tenés algo que los demás no tienen. Amén. Entonces, ocuparse en buenas obras, nos dice Tito. Vamos a ver el versículo 14. Fíjate, tenemos varios versículos hoy. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. ¿Ven? Esa obra es el fruto de una fe genuina. Como decía Santiago, ¿no? Y ponía el ejemplo de Abraham, como obró y actuó por fe. Y nosotros de la misma forma tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ver otro versículo que nos habla de la obra en Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Hebreos 10, 24. Dice la palabra de Dios, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esas buenas obras son las obras de la fe, que se inician por la fe genuina y verdadera. Capítulo 13, versículo 21 de Hebreos. Hebreos 13, 21. Dice la palabra de Dios, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad.
obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga aptos en toda obra buena, para hacer la voluntad de Dios, obrando Él en nosotros. Ahí tenemos estos pasajes que nos hablan de la obra de fe. ¿Se entendió qué es la obra de fe? Es la obra que comienza a realizarse a partir de haber creído en el Dios verdadero. Esa conversión, que es un giro de 180 grados, que se produce en nuestra alma, en nuestro corazón, pero que empieza a dar esa evidencia por medio de las obras de fe que hacemos a partir de tener a Cristo. Santiago 1:25 también dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a ver un pasaje más en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 12. Primera de Pedro 2:12. Este va a ser el último versículo. Dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Fíjate lo que está diciendo este pasaje Pedro, que tenemos que tener delante de los gentiles o los incrédulos, podemos decir ahora, una conducta como irreprochable. ¿Para qué? A fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, tienen que verlas y considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahí está, clarito. Ese es el compromiso que tenemos. La obra es lo que evidencia la fe verdadera y genuina. Que Pablo, volviendo a Tesalonicenses, podía agradecer en el versículo 2: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. Qué lindo es poder agradecer por esa obra de fe que comienza con la conversión y sigue con las actividades que se comienzan a realizar a partir de Cristo. Cristo comienza a ser evidente a los que te rodean con esas obras que son el resultado de esa fe genuina. Por eso es importante, porque eso nos habla de una persona que entendió el Evangelio y que puede demostrarlo por las obras de fe. ¿Se entiende? Si no hay obras, está muerto. Agradecer a Dios por las obras de fe que estaban manifestando los tesalonicenses con tan poquito tiempo, con un ambiente de persecución como les tocó vivir, bastante chocante fue su comienzo, porque es como una madre que la siguen y tiene que dejar a su bebé para protegerlo, pero no lo dejó huérfano, lo dejó al cuidado del joven Timoteo, que fue su primer pastor y que trae el informe a Corinto, y de allí va a partir esta preciosa carta de Primera Tesalonicenses, que nos va a ayudar a ver
qué estaba pasando en esta iglesia de Tesalónica. Una iglesia de Macedonia que está dando y está manifestando la obra de fe. Así que damos gracias a nuestro Dios porque podemos nosotros compartir su bendita palabra. Dios le bendiga.